Hola, bienvenidos al programa Arte, Meditación y Motivación. Bienvenido con nosotros, es el primer programa. Estrenamos con una invitada de lujo, con Canseco. Igual, Gretel, no sé si gustas como presentarte. Ahorita, ¿por qué digo que gustas presentarte? Porque vamos a tratar de hablar en primera persona. Digo, obviamente es como algo complejo, pero Sí. hablar en primera persona es interesante siempre. ¿Por qué? Porque es como nos comprometemos un poco a ver cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Bueno. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, Fernando. Buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Gretel Canseco, soy psicóloga, Uh-huh. soy madre de dos hijos que viven, porque en realidad fui madre de tres. Eh, Me gusta mucho explorar todo lo que es el mundo de la mente. Entonces, en este trayecto, pues me volví consteladora, manejo las flores de Bach, la biodescodificación, el mindfulness y lo que se vaya acumulando en el trayecto, ¿no? Oye, y hablando ahorita que estás diciendo que trabajas muchas cuestiones holísticas, a lo que Uh-huh. estás platicando, ¿qué tipo de, cómo te encontraste en este camino? ¿Cómo te encontraste ahora sí que con todo lo que conoces? No sé si nos puedes platicar un poquito sobre ti. Pues sí, fíjate que yo creo que psicóloga era desde muy chiquita, porque tenía la facilidad de que la gente se sintiera en confianza conmigo y me pidiera consejo en aquel entonces o me pidiera opinión acerca de muchos temas. Eh, Mis papás se divorciaron cuando yo estaba chica, a los 10 años, y yo me quedo a vivir con mi papá. Entonces en aquella época pues se usaba que los hijos se quedaban con la mamá, pero pues mi mamá no me quiso y me quedé yo con mi papá. Y eso me permitió como abrir un abanico de posibilidades muy grande en mi vida, Uh-huh. porque mi papá me hizo responsable del hogar. Entonces mi papá me daba el gasto a mí a los 10 años y yo tenía que ir al súper, tenía que ir al mercado, tenía que preparar la comida. Después mi hermano se fue a vivir con nosotros como un año después y yo también me hacía cargo de mi hermano. Entonces era ir a las juntas de la escuela y todo esto. Entonces yo sentía como que los adultos me veían al mismo nivel. Entonces Uh-huh. yo tenía vecinas que a veces tenían conflictos con el marido, a veces tenían conflictos con los hijos, e iban y me pedían consejo a mí porque veían que el sistema en el que yo estaba inmersa funcionaba. Ok. Funcionaba a lo mejor de manera Uh-huh. diferente a los sistemas que ellas tenían establecidos y les gustaba cómo funcionaba. Entonces era, oye, ¿y tú cómo le haces con esto? ¿Y tú cómo le haces con esto otro? Y a mí se me hacía muy natural, ¿no? Ya cuando yo tuve a mis propios hijos, cuando mis hijos tenían 10 años, y yo los veía, pues, el nivel de estructura que ellos tenían, yo decía, es que yo, como adulto, pues no le pediría un consejo a un niño de 10 años, ¿no? Entonces no sé Uh-huh. cómo me percibían que me pedían consejo. Entonces yo digo que desde ahí ya tenía yo la psicología en el ADN. Y dijiste, voy a ayudar a personas, No, ¿no? no, yo no dije eso. Empecé yo a tener muchos problemas con mi papá. Mi papá, de una educación muy machista, Uh-huh. pero él creció en un matriarcado. Mi abuela, Ok. la mamá de mi papá, era una mujer con muchos Uh-huh. bien puestos, porque sacó adelante a 5 hijos, De acuerdo. porque tuvo un marido alcohólico que la violentaba. Entonces, yo tenía como esas repercusiones Uh-huh. de estas cuestiones de mi papá. Aparte, el divorcio de mis padres fue porque mi mamá engañó a mi papá Uh-huh. con un cuñado de mi papá. Uh-huh. Entonces mi papá empieza a tener como un rencor hacia las mujeres en general. De O sea, acuerdo. empieza a hacer como un análisis él de que, pues es que las mujeres son así, las mujeres son asado. Entonces, pues yo era mujer y mi papá todo el tiempo era, es que tú no tienes que ser como todas las mujeres, no es que tú esto, es que tú lo otro, es que tú aquello, es que... Entonces llegó un punto en el que yo odiaba ser mujer. O Órale. sea, yo decía, yo debería de haber sido hombre. Uh-huh. Empecé a tener yo únicamente amigos varones. O sea, mis amigos cercanos siempre fueron varones. Me costaba mucho trabajo vincularme con las mujeres porque yo tenía esta visión de que las mujeres traicionan, las mujeres son malas, las mujeres se engañan.
clases de flores de Bach. Okay. Hay un pasaje en la Biblia en el que te dice que si nosotros tuviéramos la fe equivalente a un grano de mostaza, podríamos mover montañas, ¿sí? Las flores de Bach es homeopatía que es encaminada a las emociones y a las cuestiones que pertenecen a la psique, al alma. Entonces, la flor que trabaja la fe es la flor de la mostaza, ¿sí? Entonces, si tuviéramos la fe equivalente a un grano de mostaza, moveríamos montañas, porque la fe que tenemos es lo que muchas veces nos mueve en la vida en diferentes situaciones. Es la sabiduría oculta, ¿no? Que hay en ese, bueno, ahorita me llamaba la atención antes del programa, Sí. que me decías que hay mucho mantra, ¿no? También en los salmos y también en Claro, otras sí, los textos estructuras, sagrados ¿no? fueron escritos en versículos o en verso, ¿sí? Por una razón, porque si tú los repites y los repites, se convierten en un mantra. Entonces son mantras que trabajan diferentes estados energéticos. Bueno, ¿por qué te pregunto esto? Porque tú escribes poesía, ¿no? Entonces, Intento. bueno, no sé si Juego te asumas como poeta, pero No. escribes, eso sí. Sí. Entonces, si escribes de alguna forma, hablando de esas estructuras, bueno, yo soy músico, ¿no? Entonces, yo entiendo esa parte como sonora, ¿no? Del movimiento con la música y demás. De la métrica y del ritmo. Ajá. Sí. Pero a mí me cuesta mucho trabajo, un ejemplo, escribir poesía o escribir, ¿no? Ajá. Porque como que siento como que no fluyo tanto, ¿no? Y en como relacionándolo con los escritos que son como mantras, la poesía de repente para mí es como un mantra, ¿no? Que también te conecta hacia el alma de alguna forma inconsciente. No sé, yo sí lo veo. Pues pudiera ser. La verdad es que a mí también me cuesta trabajo, así como tú dices, como ejercicio Sí. de escritura, como ejercicio literario, sí me cuesta trabajo escribir. Por eso no me catalogo como poeta. O sea, si tú a mí me dices, mira, escríbeme un poema de un barquito, yo no tengo idea. Yo lo que escribo lo vomito, así literal. O sea, me sale de adentro. Si en ese momento no lo escribo, se pasó. Y yo no tengo ni la idea ni nada. Y me pasa a veces que estoy en medio de la noche y estoy a lo mejor dormida soñando algo y me despierto con ese impulso de lo tengo que escribir. Entonces para mí es así como que... ¿Y traes algo que nos puedas compartir, lo que has escrito? Sí, claro que sí. No venía preparada. Pero... bueno, parece muy bien. Pero con mucho ahorita gusto. lo vas a escribir, lo vas a improvisar. Ahorita lo voy a vomitar. Va. Este se llama boceto. Un par de piernas enroscadas frente a la ventana. Un rostro perfilado a contraluz por ella. La eterna luna. Los senos desnudos, medio cubiertos por el chal negro que estuvo tejiendo toda la tarde. Taciturna, sombría cabellera que extrañamente suelta sobre los hombros, se enrosca y desenrosca sin conciencia entre sus dedos. No me ve. No se ve. Nunca ha sabido verse. Ese es uno de sus más grandes superpoderes. Le permite reinventarse, dice, cuando la acorralo con mis argumentos. Pero no es así. Sus breves reinvenciones se resquebrajan rápido y siempre vuelve a mis brazos. A veces herida, salvaje. Me monta con esa violencia de la rabia contenida. Me enreda en sus piernas indomables. Me acorrala en sus sueños. Dormida gime mi nombre mientras pega sus pechos en mi espalda. Yo siento su piel ardiente y pegajosa que me prende, pero no despierta. Sigue perdida en sus pesadillas. Me acerco a la ventana y estiro mi mano sin atreverme a tocarla. No sea que se esfume esa magia, como otras veces. Me intuye y sonríe. Me abraza mientras el chal cae y nos sirve de tapete. Me busca mimosa, susurra tonterías en mi oído. Me lleva a la cama y se abandona. Sus ojos vuelven brevemente a la ventana, a esa luna que no la suelta, que no la deja ser mía completamente. Yo quiero poseerla, hacer gritar esa boca pequeña que se pierde entre mis besos. Quiero sus uñas encajadas en mi espalda, bocetando en arañazos infinitos la pasión más impía.
Quiero morder sus hombros y su cuello, que el mundo vea en marcas purpúreas mi paso por su piel. Recorrerla por dentro a donde no ha llegado nadie nunca y hacer míos cada uno de esos caminos húmedos, rojos y sangrantes. Sembrarme, arraigarme en su corazón que palpita a destiempo. Desgarrar sus entrañas con el ritmo irrefrenable que me provoca su mirada perdida en no sé qué extraño universo. Hacerle olvidar la luna y el sol y las constelaciones que inspiran sus horóscopos tontos de la mañana. Habitar cada uno de sus pensamientos. Que no resuene otra palabra en su mente que no sea mi nombre. Pero no me deja. Esas otras veces, las más, regresa serena y callada, dócil y dulce. Se derrite en mi pecho, me moja con algunas lágrimas, no con ese deseo febril e inconsciente que aflora con un mal sueño. Toma mi mano y hace 1000 nudos chinos con sus dedos, y noto esa ausencia. Sonríe con una sonrisa triste y regresa a la ventana, a su ventana bañada de luna, a donde la siguen mis ojos. Es entonces cuando resignadamente tomo un par de hojas y el carboncillo y me concentro en hacer un boceto más. Ella con cuerpo de loba, ella con cabeza de serpiente, ella con largos colmillos, ella con piel de lava, ella como el amante ardiente que solo en pesadillas he logrado poseer, ella sin luna. Ok, bravo. Gracias. Fíjate que yo noté, hay una musicalidad, o sea, Ujú. hay música, ¿no? Ujú. Hay una también textura, está muy Ok. marcada, mucha textura, y hay memoria y hay emociones, ¿no? Sí, claro. Entonces, hasta estás contando como una historia de alguna forma, ¿no? Así Ahí, no sé, está encubierta en muchas texturas, ¿no? Sí. Bueno, cuando escribes, Sí. obviamente me imagino que ves como texturas, ¿no? O ves Ujú. colores, o te acuerdas de algo, ¿no? Igual, no sé si gustes como compartirnos un poquito cómo percibes estos momentos cuando tú estás escribiendo, Ujú. qué es lo que, no sé, algo que has percibido, algo que has visto y que dices, ok, es que conecto con un recuerdo, ¿no? Y lo escribo. Ajá. Mira, yo creo que toda manifestación, se considere artística o no, Ujú. es autobiográfica. O sea, siempre vas a poner tu energía, Sí. todo lo que tú eres en lo que haces, ¿no? Ujú. Desde cómo te peinas, hasta si escribes algo o si compones algo. Sí. Pero yo no pongo esa intencionalidad, o sea, Ujú. así sale. Ok. Es como te decía, no es que yo me siente y diga, mira, No lo pues, agarras como tomo borrador y corriges. No, y... no, Ajá. no. Ok, está interesante. Sí. Algo que me pasa mucho es que me puedo conectar Ujú. con otra persona y escribir juntos. O sea, de hecho tengo algunos textos que los he escrito con otras personas como a manera de diálogo, Ok. porque me dicen y entonces eso me provoca una cierta respuesta y resulta que lo que sale pues sí tiene una cierta métrica, un cierto ritmo, me gusta y bueno, lo plasmamos, ¿no? Me provoca, o sea, me provoca el que alguien me sugiera algo. ¿Y qué haces cuando no te gusta algo? O sea, Lo dejo. O sea, como un ejemplo, Ujú. esto pues obviamente Sí. te gustó, por eso hasta no lo compartes, ¿no? Sí. Pero sí dejas de ver lo que no te gusta. Sí, porque no lo juzgo, ¿no? Ujú. O sea, trae cosas mías, sí. Trae cosas que no sé de dónde me llegan, sí. Y no lo juzgo y lo pongo allí, ¿no? Entonces, ya el juicio, pues lo crean las personas que lo escuchan o que lo leen, ¿no? De que, pues dijo esto por tal o cual cosa. Que no tiene estructura. Bueno, Ajá, sí, le falta, sí, ¿no? que yo digo que esa cuestión de la métrica y del ritmo y de todo eso Ujú. tendrá que ver con mi rebeldía hacia Falta la autoridad. cadencia, me falta esas ondas, ¿no? Ajá, sí. Porque a veces sale con una cierta métrica, con un cierto ritmo, Ujú. y a veces no. Entonces, pues así se queda.
Pero lo importante es que de alguna forma, esto también, digo, tú que eres psicóloga y que trabajas la cuestión de las terapias, también es una forma de conocerte más allá, ¿no? O sea, cuando tú escribes algo que es como impulsivo, a lo mejor como ahorita que decías que vomitas, pues estás también, bueno, yo hablo también por mí, ¿no? Escribes y de repente dices, ay, ¿a poco yo pienso esto, no? Sí, ¿no? O ¿a poco yo siento esto? Y te das cuenta de muchas cosas inconscientes, ¿no? Claro, o sea, entonces no es como conocerte, es como desconocerte. Desconocerte, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es lo que se me hace lo más nutritivo de todo esto, o sea, esa desestructuración de esa personalidad o de ese personaje que te has creado. Es como platicar contigo mismo y darte cuenta que, digo, eres muchas, bueno, más allá de, como para que no se confunda con una cuestión de personalidades, más bien estás literal, como que te preguntas y te contestas, ¿no? De alguna forma. Es como hablar con alguien que es tu yo, ¿no? No sé si me voy a explicar. Como si fuera un diálogo interno. Un diálogo interno, exactamente, ¿no? Sí, puede ser. O un monólogo interno. O es como cuando sueñas algo y te das cuenta que en el sueño pues, te está respondiendo dudas, ¿no? Sí, claro. Es un poco así. Un sueño consciente, un sueño lúcido, sí. Digo, lo platico porque de repente parece raro, pero a veces en la educación que tenemos pues muy estructurado, ¿no? Pero esa espontaneidad, digo, yo lo digo por la música, ¿no? Estás tocando y de repente pues tocas cosas que no habías como planeado tocar, ¿no? Entonces como que esa parte de la intuición, la espontaneidad también es como parte muy, muy mágica, ¿no? A mí que como son como, no sé, dones que nos han regalado en la vida, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, un ejemplo, ¿a ti qué te motiva en la vida? Que dices, esto es mi motivación, es lo que a mí me mueve, ¿no? Mis hijos. ¿Tus hijos? Sí. ¿Le has escrito algo de poesía a tus hijos? Fíjate que no les he escrito algo de poesía. De repente los menciono. De repente sus personalidades sí me ocasionan algo que llego a vertir en algún texto. Pero yo sí percibo que antes de concebir a mis hijos andaba yo muy perdida en la vida. Entonces cuando ya tienes a un hijo o a varios hijos, te traen al presente porque te traen al presente, ¿no? O sea, difícilmente puedes estar acá ideando, imaginando, porque pues tiene hambre, porque tiene sed, porque tiene frío, porque lo tienes que bañar, porque... Entonces es como el ejercicio de vida más rico que yo he tenido. Qué padre, porque me imagino ahorita que hay mucha situación de muchas madres solteras, pues a veces como que se les juzga mucho socialmente, pero esa parte de que pues, están viviendo el presente más que a veces que muchas personas que no se comprometen con la vida, ¿no? Y a mí me parece como muy atractivo que, un ejemplo, pues tú eres madre, eres profesionista, estás pues en la vida espiritual de alguna forma. No todos estamos, sepamos o no sepamos, aunque queramos o no queramos, ahí estamos. Y en ese sentido yo veo que estás en este camino y que pues tanto las experiencias como lo que has aprendido los has ido como integrando, ¿no? Yo lo menciono porque regularmente yo me acuerdo mucho que a mí algo que me han cuestionado mucho es la especialización, ¿no? Porque me vuelvo especialista en muchas cosas, ¿no? Entonces de repente pareciera como que eso es malo para muchas personas que te dicen, es que debes de especializarte en eso, ¿no? Claro, sí. Como si fuéramos fragmentados, ¿no? Como si el mundo fuera fragmentado. Sí. Digo, pues es parte del discurso de división, ¿no? Pero en esta integración, ¿tú cómo verías todas tus experiencias, todo lo que has vivido con lo que estás estudiando? ¿Hacia dónde sientes que te lleva todo eso? Fíjate que esto que comentas es muy interesante y me pasó con un supuesto maestro espiritual de cuyo nombre no quiero acordarme, que él sentía en él mismo una sabiduría infinita y entonces estaba, según él, tratando de encontrarnos nuestra misión de vida, los que estamos en el grupo. Entonces cuando me dice, a ver, pues tú qué haces, ¿no? Y yo, pues esto y lo otro y aquello, a ver, no,
¿no? Entonces, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, y te enfocas en esto, ¿no? Entonces él me dijo, la poesía, eso no te deja nada, entonces y yo, así, te digo, ¿no? Mi rebeldía contra la autoridad, mi conflicto con la autoridad. En el momento en el que me dijo, esto lo dejas, dije, oh. Y entonces de allí nacieron 3 álbums en Spotify, en el que llegamos a tener más de 200,000 escuchas mensuales, así nomás, de que dije, pero ¿cómo, por qué no? Y él decía, es que eso no te va a dejar dinero. Y yo dije, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Entonces, curiosamente, lo subimos y fue algo como muy amateur, porque pues creo que todavía estamos en parte de la pandemia, y entonces, pues era lo que yo tenía escrito. Mi hijo me compró un micrófono casero, entonces allí lo grababa, él lo musicalizaba y lo subíamos a las redes. ¿Cómo se llama tu canal? Gretel Canseco. Ok, para que lo busquen. Sí, ahí están. Entonces, así y orgánicamente, porque nos mandaban el reporte, ¿no?, de los escuchas. Entonces fue algo muy curioso, porque los escritos, los textos que yo subí allí no tenían nada que ver con mantras ni con espiritualidad, pero había muchos canales de espiritualidad de otros países, o sea, que hablan en otro idioma, que los tomaban como si fueran mantras, como si fueran meditaciones, y los anexaban a sus propios álbums, como esa parte, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención. Fíjate que a mí me pasó algo parecido, ¿no? Con el proyecto de música lírica que tengo. Pues yo nunca lo planeé como con cuestiones holísticas, ¿no? Fue como una cuestión más artística. De hecho, ganó el FONCA a nivel nacional de artes, pues. Digo, ¿a qué me refiero con esto? De que también se me hace muy curioso porque nos han invitado mucho a tocar en eventos holísticos, ¿no? Y me acuerdo mucho en la evaluación que nos hacían de los proyectos, nos decían, es que su proyecto está muy bonito, ¿no? Pero de repente como que habla de todo y como que es todo, pero a la vez no, y como que se me hace curioso porque siento que nos genera mucho conflicto integrar de repente la parte espiritual con la vida diaria, ¿no? Claro. Y ya cuando lo integras, pues para mí ha sido como algo que te complementa de forma muy, muy hermosa, pero de repente como que nos cuesta aceptar esa belleza en la vida, ¿no? Es que yo creo que ahí hay como un juicio, ¿no? Como una etiqueta, el de decir, bueno, es que si me invitan a eventos holísticos, entonces estoy conectado con la espiritualidad. Pero si no es en ese evento holístico, entonces lo que hago no está conectado con la espiritualidad. Sí, como que nos entonces más bien es como hacer conciencia de que todo lo que hacemos está conectado con la espiritualidad. Pero no hay manera de desconectarlo. ¿No? O sea, no es como que tú digas, bueno, pues hoy guardo mi espíritu aquí en el cajoncito, ¿no? Y me salgo y me voy al trabajo, me subo al camión, ¿no? Claro. Sí. Entonces, esa cuestión, esa congruencia, yo creo que el encontrar esa congruencia es lo importante, ¿sí? Porque tú te puedes poner el disfraz del sacerdote, el disfraz del chamán, el disfraz y en tu vida diaria no ejercer lo mismo que tú estás predicando, ¿sí? Que eso es algo que se da mucho, que si tú te metes a rascarle así, pero un poquito, ni siquiera necesitas rascar mucho, ¿no? A cualquier religión que se propugnan como cuestiones espirituales, pues te das cuenta de qué es eso. O sea, que luego se moraliza mucho la idea de la espiritualidad, ¿no? Que también es una cuestión de repente como si fuera los 10 mandamientos, ¿no? O si fuera una visión como de ley, ¿no? O ritualística, que de repente pues digo, la espiritualidad es muy personal, ¿no? Al final cada quien tiene su proceso. Es personal, pero también es un entramado energético. Sí. Porque todo lo que yo haga te va a repercutir a ti, te conozca o no te conozca, ¿no? Estás en mi campo visual o no estés. Compartimos una energía, ¿no? Al claro. Sí. Y estamos aquí todos en el planeta y el planeta comparte su energía con nosotros. O sea, somos un entramado energético muy fino. Que de hecho, ahorita, viene a mi memoria ahorita lo que me estás platicando de la cuestión de darse la mano, ¿no? Simplemente cómo ha ido cambiando con el tiempo, pero tenía una intención energética, ¿no? Sí. O sea,
para que nos vean los que nos están, los que tienen este canal ahorita. Cuando tú das la mano así, ¿no? Una mano franca y abierta, claro, estás compartiendo mucha información, porque en la palma de la mano tenemos escrita nuestra vida, ¿sí? Y esta palma se va modificando. Entonces, cuando tú estrechas la palma de otra persona, estás compartiendo esa energía. Ahorita claro, no somos, a lo mejor muchos, tan conscientes y tan perceptivos de lo que estamos compartiendo. Pero las personas de antaño, que sí eran muy sensibles a este tipo de cuestiones, cuando tú las saludas, tienen la costumbre de que te dan así como la puntita de los dedos, ¿no? Entonces tú le das la mano y ellos te agarran así claro, como la puntita. ¿Por qué? Porque hay cuestiones dentro de su educación, de su enseñanza, que no les permitían compartir todo eso, ¿no? Pero si tú ibas a hacer a lo mejor una transacción de vacas por terrenos, y entonces tú llegabas a platicar, porque antes todo era de palabra, ¿no? Y oye, pues yo vengo a poner esto aquí en la mesa, y tú te saludabas, tú ya sabías con qué intención venía la otra persona, ya sentías esa vibración y ya sabías, bueno, pues viene con la intención de timarme, entonces me tengo que poner más abusado, ¿no? Y tengo que negociar bien esta situación. O viene muy ¿no? abierto también, ¿no? Claro, o viene así franco y abierto, y entonces esto fluye mejor, ¿no? Claro. Claro. Que de hecho tiene que ver que a veces los negocios, cuando uno hace negocio, dicen que se cierran en los bares, ¿no? Yo creo que también tiene que ver esta cuestión energética, ¿no? Digo, obviamente son contextos diferentes, sí, pero imagino que sí tiene que ver a lo mejor una comida, tiene que ver una convivencia, ¿no? De conocer al otro, decir cuáles son las intenciones reales con quien estoy conviviendo, ¿no? Claro, claro, pues sí, si lo cierras en una cantina, el alcohol lo que está haciendo es anestesiar tu corteza prefrontal, que es donde están los límites. Entonces te vas a ir de boca, ¿no? O sea, vas a hablar, soltar, claro, vas a soltar la sopa. Sí, así es. Sí. ¿No? Y está como muy padre hablar de esto, porque pues estamos hablando que vivimos en un mundo energético y que a veces le queremos tanto a la vista, que la vista de repente no nos dice realmente lo que es la intención real, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál sentido tú sientes que es el que tienes más desarrollado? Híjole, no sé, la verdad no sé qué sentido. El sexto, el séptimo, el octavo. Es que tenemos muchos sentidos, ¿no? Entonces, hay muchos a los que no estamos acostumbrados ni siquiera a nombrar, ¿no? Como la intuición, o como la percepción extrasensorial, no sé, algo que me pasa de repente. No es con mucha frecuencia, pero sí cada vez es más frecuente. Es que escucho lo que otra persona está pensando, ¿sí? Entonces, me ha pasado que estoy a lo mejor con una pareja discutiendo un tema particular, y alcanzo a escuchar lo que está pensando en ese momento, y entonces escucho lo que me está diciendo y se contradice, ¿sí? Entonces, en ese momento yo tomo la decisión, pues, de alejarme de esa persona. Entonces, a ese respecto he sido muy, muy tajante en la vida. O sea, hay un punto particular en alguna relación, y no tiene que ser relación de pareja. Sí. Puede ser una amistad, puede ser una relación de trabajo, en el que yo me doy cuenta de esta incongruencia y decido cortar la relación de tajo. ¿Y te das cuenta como si fuera una intención, o te das cuenta literal decir? No, escucho literal lo que está pensando. Entonces, al principio, como yo no detectaba que era el pensamiento del otro, yo pensaba que había escuchado algo que había dicho, sí, claro. ¿Sí? Yo lo repetía, sí, y yo veía la cara de sorpresa de la persona, o esas hasta se ponían rojos y decían, pero ¿cómo sabes eso? ¿No? Yo, pues lo acabas de decir. No, yo no lo dije, es muy nada más lo pensé, sí, ¿no? Entonces yo decía, entonces escuché lo que estabas pensando, wow, ¿no? O sea, para mí era, mira, y te caché, ¿no? O sea, sin querer, porque pues no era algo que me conectara. ¿Y cuándo notaste eso que ya lo hiciste consciente? Porque digo, de alguna forma siempre lo has traído, me pasaba, ¿no? Claro, me pasaba desde muy chiquita, pero cuando yo comentaba esto, sobre todo con mi mamá, que era con la que yo pasaba más tiempo,
Sí, se asustaba, me decía que me iba a meter a un manicomio, Claro. Le decía a mi papá, y es que es bruja, y es que no sé qué. Sí, de veras. Sí, Entonces, sí. No, digo, es muy común. claro, Pues, a veces. entonces eso empieza uno como a limitarlo, ¿no? Sí. Como a esto no se debe de hacer, esto está Claro. mal, me van a meter al manicomio, bueno, entonces empieza uno a ponerle límites, Sí. que es finalmente el proceso de domesticación que vivimos Sí, claro. desde la familia de origen, ¿no? Sí. Entonces, pues desde allí lo traía, y hubo cuestiones muy puntuales que yo hice conscientes para limitar todas estas capacidades que yo tenía. Entonces, ahora conscientemente estoy tratando de yo, a mí misma, quitarme esas barreras que tengo, claro, y permitirme. Entonces, cada vez me pasa más que inclusive con mis pacientes, pues de repente me llega algo que les mando un mensaje, o les estoy escribiendo el mensaje y ellos me están mandando uno al mismo tiempo, y eso, oye, pues estamos conectados, ¿no? Y hay pacientes con los que empatizas, ¿no? O sea, que sientes que fluye así la energía de una manera muy bonita. Eli, Betty, les mando saludos. Porque realmente no ponen un límite, ¿no? Y entonces se abren a recibir eso que tú les estás dando, y tú te abres a recibir lo que viene de regreso. Fíjate que a mí me ha pasado que con personas que comparto cuestiones muy íntimas, hemos coincidido con sueños, pero con los elementos en común. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, estamos sí en el escenario con elementos en común, y de repente, así en la plática, oye, soñé esto, y oye, también, y empezamos a compartir, y sí, o sea, también decimos, es que sí te vi de alguna forma, ¿no? Ajá. Entonces es muy curioso porque pareciera como que estos locos de qué están hablando, ¿no? Pero curiosamente esa apertura de que a veces nos reprimimos tanto, que de repente nos limitamos tanto, que o no sé, hay personas que sienten mucho, hay personas que, no sé, se apasionan con ciertas cosas. Sí. Y de repente sienten que están mal, ¿no? Y me parece muy valioso lo que nos acabas de compartir, porque creo que justamente ahorita estamos en una etapa donde hay más conciencia y más apertura. Sí. Y que yo veo como que se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Del chip para que, no sé, desarrolles tus sentidos, lo extrasensorial, y que el transhumanismo, ¿no? Y como la cuestión del Frankenstein, ¿no? Estas narrativas, pero al final todo eso ya lo tenemos, ¿no? Y de repente más bien es como los vamos bloqueando poco a poco, ¿no? Sí, así energéticamente es. Está el bloqueo. Mira, pues si te vas a revisar, por ejemplo, las cuestiones arquitectónicas en la antigüedad, ¿no? O sea, que decían, es que esto humanamente no es posible. O sea, no es posible como somos los humanos ahorita. Pero los humanos de aquel entonces tenían todas estas capacidades muy desarrolladas, ¿no? Que nosotros, por el mismo sistema, nos fueron limitando. Entonces, si te das cuenta, el conocimiento pertenecía a las castas dominantes, y lo que hacían las castas dominantes era buscar de qué manera le iban coartando a los de las castas más bajas todas estas capacidades, ¿no? Claro, para poderlos controlar, para poderlos dominar. Y el conocimiento está como guardado por unos cuantos, ¿no? Claro, y altamente custodiado, ¿no? Entonces tienes que si el Museo del Vaticano, que si los pergaminos de no sé dónde, que si... Y tú dices, a ver, ¿cómo por qué? Sí, es como no podemos tener acceso todos. Es como la música se la apropió la iglesia, pero al final la música ya existía desde antes. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué este tipo de manifestaciones que se les llama artísticas? Y cuando les llamas artísticas es que no tienen una finalidad, ¿no? O sea, un uso práctico, pero en realidad es lo que debería ser lo más práctico en la vida. Claro. Entonces, cuando yo empiezo un camino un poco más consciente, un compañero de la facultad que vive en Pachuca, José Luis Gálvez, él ya se dedicaba a las constelaciones familiares, él era Wicca en aquel entonces, y teníamos contacto telefónico, porque yo a él tiene muchos años que no lo veo físicamente, más de 30. Y entonces yo de repente pedía mensajes, que yo soy mucho de pedir mensajes, y yo un día pedí un mensaje y yo dije, bueno, o sea, de todo este
este panorama que me muestra la vida, cuál es realmente mi misión, ¿no? Lo que yo vine a hacer aquí. Y entonces él me llama por teléfono y me dice, oye, yo no sé qué pediste o qué preguntaste, pero la respuesta es, haz de tu vida una obra de arte. Y yo dije, wow, y me pongo chinita cuando me acuerdo, ¿no? Y digo, una obra de arte, ¿no? ¿Y cómo es una obra de arte? ¿Cómo creas tú una obra de arte? Y yo me remito, por ejemplo, a los pintores clásicos. ¿Qué hacían ellos, no? Pues pintaban algo. Pero no cubría sus expectativas e inclusive pintaban encima otra obra. Sí. Y podía ser una obra completamente diferente, ¿no? Y ahora se ha descubierto que, bueno, ya con rayos X y Sí. todo esto, y hay otra obra abajo, y hay otra obra abajo. Restauración incluso. Claro, Ajá. entonces, si yo veo mi vida como una obra de arte, yo dejo de sentirme determinada por ciertas circunstancias. Entonces, algo que ha sido una constante en mi vida ha sido la reinvención, ¿no? Porque me he mudado de un sitio geográfico a otro muchas veces, pero he mudado de manera de pensar muchas veces, pero he mudado a lo que yo me dedicaba muchas veces. Entonces, así como constante, pues está esta variación. Pero hay personas que se apegan a ciertas situaciones, ciertas circunstancias, pues más por miedo, ¿no? Como buscando esta seguridad, este círculo de confort. Y su argumento clave es que no puedo hacer algo diferente, o es que a esta edad, yo cuando cumplí 40 años, yo dije, me voy a regalar a mí misma cada año una experiencia diferente, aunque no tenga un objetivo particular. Ese año fue cuando yo me hice locutora, porque yo vi en Facebook a una amiga, un contacto de Facebook, que yo tampoco conocía en persona, que era locutora, y yo dije, qué padre, yo quiero ser locutora. Y así, me dormí con esa idea de quiero ser locutora, y al día siguiente amanecí con un mensaje de un locutor, Javier Garavito Tobar, que en ese entonces era muy reconocido aquí en Jalisco, ya falleció, en el que me invitaba a participar en su programa de radio. Y estuve trabajando con él por 2 años, ¿no? Entonces, yo simplemente, así, me abro a la posibilidad. Yo no puedo controlar el universo. Claro. Entonces, yo simplemente le digo al universo, a ver cómo le haces, ¿no? Yo este año quiero esto. ¿Y cómo convives con tu parte científica? Pues obviamente, digo, tú eres universitaria, sí, con esta otra parte holística, que de repente pareciera que no tiene nada que ver con lo científico. ¿Cómo lo integras? Porque ahorita que dices esto, ¿no fue un conflicto en algún momento? A ver, yo te voy a regresar la pregunta. A ver, no, pero yo te estoy entrevistando, no te creas. Sí, pero yo soy locutora, Muy entonces estamos a mano. ¿Para ti qué significa que algo sea holístico? Pues todo, la integración de todo. La integración de todo. Entonces, en la integración de todo, perfectamente entra la ciencia. Sí. Mira, sí, en algún momento fue un conflicto cuando yo estaba estudiando. Cuando yo entré a la Facultad de Psicología de la UNAM, había un conflicto entre las tendencias dominantes, que era el psicoanálisis y el conductismo. Y yo me orienté hacia el conductismo. El primer maestro, Julián MacGregor y Sánchez Navarro, con el que yo hice clic, era psicoanalista de hueso colorado, y muy buen psicoanalista. Él inclusive hasta me llegó a dar terapia. Y me encantaba. Él, su persona, su ser, era una persona con la que yo tenía mucha química. Y después, otro profesor que se llamaba Héctor Ayala Velázquez, él también ya falleció, que era conductista. Después supe que él había sido uno de los alumnos destacados de mi primer maestro, el psicoanalista. Entonces él también, como un poco en rebeldía contra la autoridad, se orienta hacia el conductismo. Y entonces, pues en esta pugna de poderes dentro de la misma escuela, pues empecé yo a ver todo lo que no era conductismo, como que era pues una ilusión, como que pues es que esto es como una religión, es que esto es como no sé qué, y así lo veía.
Jacobo Grinberg Silverbaum era maestro en la facultad en la época en la que yo tomé clases. Y era algo que a mí me llamaba mucho la atención, esto de que trabajaba con chamanes y que hacía sus investigaciones, pero dentro ¿Tú ya tenías conocimiento de él como estudiante? ¿De Jacobo? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, la Facultad de Psicología de la UNAM en ese entonces tenía 20 años de haber sido creada, o sea, muy poquito tiempo, uh-huh, de haberse independizado de la Facultad de Filosofía y Letras, porque en principio fue un colegio de psicología dentro de la Facultad de Filosofía, ¿no? Todo viene uh-huh del mismo principio, o sea, todas las ciencias se han desprendido en algún punto de la filosofía, claro, ¿sí? Y la filosofía es un ejercicio de pensamiento. Sí. Entonces, lo holístico uh-huh es un ejercicio de pensamiento, sí, que tiene diferentes manifestaciones. También. Entonces, bueno, en ese momento sí era un conflicto, ¿no? El que yo dijera, bueno, es que me llama la atención. Y yo llegaba con mi jefe porque yo empecé a trabajar desde el primer año de la facultad con Héctor Ayala Velázquez en los centros de servicios psicológicos que había. Era becaria del CONACYT. Y entonces yo llegaba con todas mis inquietudes, ¿no? Oiga, maestro, pues es que fíjese que esto y esto, pero ¿qué te pasa, no? Eso no existe, eso no es ciencia y eso, ¿no? Pero bueno, pero si tú te pones a pensar en lo que es el pensamiento científico, claro, el pensamiento científico lo puedes aplicar a cualquier área, ¿no? O sea, tú realizas tus observaciones, claro, el método científico, uh-huh, tú realizas tus observaciones, tú haces tus experimentaciones, claro, y tú sí sacas tus conclusiones. Ahora, la ciencia es como una mafia, ¿no? O sea, si tú te vas, por ejemplo, a la medicina. Sí, están farmacéuticas, claro. Claro, sí. Claro. Entonces es una mafia, ¿por qué? Porque si tu investigación científica no está dentro de ciertos rubros y cumple ciertos parámetros y no se publica en ciertas revistas, no uh-huh tiene una validez si no te avala cierta universidad. Claro, y entonces los mismos laboratorios son los que pagan ciertas investigaciones para que respalden ciertas cuestiones y te enmascaran la información. Que de ahí están las crisis institucionales actuales, ¿no? Justamente claro, de cooptar una falsa ciencia a veces, ¿no? También. Pues sí, porque el experimento que tú crees siempre está influido por ti, por sí tus expectativas como experimentador, y eso ya está comprobado. Sí. Entonces, pues yo puedo realizar un experimento y mis expectativas van orientadas hacia sí, que al final el método científico pues haces indicadores, ¿no? Sí. Esos indicadores se miden y aparte sacas una pues deducción en conclusión, pero claro, no es como certera, en el sentido sí es certera la observación. Así es. Pero hay muchas formas de llegar a esa conclusión, claro, o varias conclusiones. Claro, y si tú te vas dando cuenta en la historia de la humanidad, hay muchas cuestiones que empezaron como una idea, como una creencia, como una cuestión de fe, claro, quizá, y que después se comprobaron científicamente. Entonces, para mí, todo lo que tú ves y que tú compruebas que sí existe, que sí funciona de cierta manera, pero que todavía no es científico, en algún punto lo va a ser. Mientras la ciencia hasta la física ya está cambiando, ¿no? O sea, no, la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Todo sí va cambiando, pues en el sentido que dan un resultado y luego resulta que no, que era ¿no? Sí, y es parte de construir un conocimiento que no es que se vaya descubriendo, sino que ahí está siempre el conocimiento. Claro, el conocimiento ahí está. Sí. El chiste es tener acceso a ese conocimiento. Así es. Entonces yo me acuerdo mucho de algo que escribía yo con un compañero de la facultad, Vladimir Orduña, que yo le hablaba de unas burbujas de tiempo. Yo le decía, es que hay que crear una burbuja de tiempo y así, así. Y él siempre me decía así como que, ay, no, tú y tus figuras poéticas, ¿verdad? Uh-huh. Y después esas burbujas de tiempo fueron enunciadas por la física cuántica. Entonces, el conocimiento ahí está, en el éter, ¿no? Nada sí más hay que bajarlo, claro, y aplicarlo, y ya. Sí, o sea, es como la medicina, ¿no? Que yo creo que es el claro ejemplo, ¿no? Que al final las farmacéuticas se basan en las plantas, ¿no? Claro. Que ahí las plantas ahí están. Digo, claro, no es como que algo que se está inventando, ¿no? Desde luego. No es como que nació la medicina y luego se inventó la planta, ¿no? Claro, exactamente. O sea, ahí está el conocimiento. Exacto. Y en ese sentido yo también lo decía porque un ejemplo ahorita que en el ámbito académico de repente son muy duros, ¿no? Con ese tipo de aperturas. Ya digo, ahorita ha sido como abriendo más también. Yo he estado conviviendo con muchos universitarios y como que ya no genera tanto conflicto. Sí.
maestros, de hecho, pues yo doy clases en universidades, ¿no? Pero ya veo como que hay más apertura, aunque institucionalmente, pues obviamente está esa rigidez, ¿no? Entonces volvemos al mundo de repente que nos intenta como dividir en vez de integrarnos. Y lo digo por la parte holística, ¿no? O sea, como lo holístico realmente es una opción de sanación, que ahorita también, después de la pandemia que vivimos, yo creo que pues se resulta un montón de trastornos, un montón de necesidades emocionales, estrés, no sé, ansiedad, además, que yo creo que es una opción muy viable esta parte de la integración, en vez de dividirnos, ¿no? O seguirnos especializándonos en, no sé, en especialistas en nada, ¿no? Pero bueno. Así es. Igual, ya para ir como concluyendo, ¿nos gustas compartir otro poema o ya como que quieres? Perfecto. Ajá, muy bien. Sí, con todo gusto. No venía preparada. Muy bien. Bueno, este va a estar contenido en el nuevo libro que estamos preparando, que se llama Sobrevivientes, Voces del Inconsciente. Y este se llama Vidas Secretas. Todos tenemos vidas secretas, vidas que no pueden salir a la luz del día porque se desintegran, vidas que crecen y florecen en la magia de la noche, o ambas, vidas que has construido en tus horas de insomnio o en tus más bellas fantasías, o ambas, vidas que provocan delirios o vidas que provocan perjurios, o ambas. Vidas que crecen en las sombras o vidas que se recrean en las sombras, o ambas. Vidas en las que le haces el amor a la farola de la esquina, al reflejo de la luna en un charco, o a ambos. Vidas en las que vives de más, vidas en las que mueres un poco, o ambas. Vidas de profunda alegría, vidas de desencanto, o ambas. Vidas que rayan en la enfermedad mental, vidas de la más pura fe, o ambas. Vidas cortas como un sueño, vidas largas como el amor, o ambas. Mi vida secreta comienza a las 5 de la mañana, cuando me levanto para ir a trabajar. Y esa vida, esa es la secreta, porque a mí la que me gusta vivir es esta. Qué bonito, un aplauso. Igual, Noé, no sé si tengas algún mensaje o por ahí. ¿Un comentario? Muy bien. Bueno, yo quisiera mandar un saludo. Claro, antes de claro. cerrar. Y es poquito, y bueno, me va a faltar mucha gente, pero a mis Adelante. compañeros del libro, a Fernando Lúa, Antonio Alvarado, Barbie Funes, Víctor Martínez, claro, a mi pareja, Alejandro Mercado, a mis hijos, Alan y Hansel, y pues a todos los que, muchas gracias, se conectaron. No, pues al contrario, gracias por acompañarnos a este programa. El primer programa, tuvimos ahora sí que el orgullo de que nos muchas visitaras. gracias, qué honor. Un honor, ¿no? Para mí. No, Una para mí también. Entonces, muchas gracias por estar acompañándonos. Vamos a tener de vez en cuando este programa. Vamos a tratar de que sea más constante, una vez a la semana, cada 15 días, no sé, vamos a ver. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos a Arte, Meditación y Motivación. Si se fijan, ahorita Greta nos comparte un poco de su arte, ¿no? Sus motivaciones y pues su forma de ver la vida, que tiene que ver mucho con su meditación, ¿no? También. ¿Algo que nos quieras compartirnos para cierre o ya? Pues que no nos dejemos limitar, Muy bien. ¿no? Que nos demos cuenta de que entre más nos expandemos, más plenitud tenemos en la vida. Muy bien, pues muchas gracias. Qué mejor terminar con este mensaje. Gracias.